Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El estrés se ha convertido en un elemento frecuente de la vida moderna y sus consecuencias son numerosas para la salud física y mental. Esta tarde conversamos sobre un fruto del estrés cotidiano y cómo enfrentarlo mejor: la ansiedad. Como invitado tenemos junto a nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna en el Policlínico Romar y Coro de la ciudad de Puerto Padre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jordani, y buenas tardes, se muestre bien. Doctor, para comenzar, ¿cómo se define la ansiedad? Bueno, contrario a lo que muchas personas creen, Jordani, la ansiedad constituye muchas veces una respuesta adaptativa del individuo ante condiciones determinadas del medio que lo rodea. O sea, Jordani, que cierto grado de ansiedad es necesario para enfrentar las exigencias de la vida cotidiana, para sobreponerse a situaciones de emergencia y forma parte incluso de la forma en que el ser humano logra supervivencia en muchos casos. Sin embargo, cuando la ansiedad sobrepasa la respuesta o la capacidad de respuesta del organismo, se convierte en algo frecuente, en algo consecutivo, deja de ser una respuesta adaptativa y se convierte en un problema nocivo que genera síntomas desagradables, tanto en la mente como en el cuerpo de las personas que padecen de esta enfermedad. Doctor, ¿y cómo sabemos cuándo un episodio de ansiedad deja de ser normal para convertirse en un trastorno psíquico? Bueno, no siempre es sencillo, Jordani, y muchas veces depende de las características de la personalidad del individuo para poder discernir si estamos frente a una reacción ansiosa temporal o ya un cuadro de una neurosis de ansiedad. Y eso sucede muchas veces en aquellas personas que el médico lo enfrenta por primera vez. Sin embargo, cuando aquellos individuos padecen con frecuencia de estos estados ansiosos, es fácil suponer que ya no se trata de una reacción adaptativa, sino que el individuo está desarrollando un síndrome de ansiedad o una neurosis de ansiedad, que es como se le llama a este trastorno que se enfrenta a diario en la práctica de la medicina. Profesor, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que acompañan a un estado de ansiedad? En realidad, los síntomas de una neurosis o un estado de ansiedad tienen que ver mucho con los rasgos de personalidad del individuo y con la manera en que que ocurre este trastorno psicológico. Y no son pocos, son bastantes estos síntomas. Yo te propongo, Jordani, ver en pantalla los principales síntomas físicos y psíquicos que se relacionan con un estado de ansiedad. Síntomas y signos comunes en los estados de ansiedad. Psicológicos: la inquietud, la irritabilidad, el desosiego, la dificultad para concentrarse y el temor a perder el control o a enloquecer, la sensación de agobio y preocupaciones infundadas. Desde el punto de vista físico, tenemos la sudoración, la sequedad de la boca, los mareos, el dolor de cabeza, las palpitaciones, taquicardia o dolor opresivo en el pecho, así como la sensación de falta de aire, náuseas e incluso diarreas. Según estos síntomas que usted menciona, ¿pudieran surgir confusiones con enfermedades físicas? Ciertamente, Jordani, en muchos estados de ansiedad pueden surgir síntomas que recuerdan los que manifiestan dolencias físicas que son frecuentes en el ser humano, así como también los estados de ansiedad pueden generar síntomas parecidos a los que producen muchas enfermedades físicas. Por ejemplo, síntomas respiratorios como la falta de aire o la sensación de falta de aire, síntomas cardiovasculares como palpitaciones, como el dolor en el pecho, trastornos en el sueño, dificultad para orinar, diarreas, que son síntomas físicos, pero que se corresponden a estados extremos de ansiedad. O sea que a veces se hace difícil discernir entre uno y otro origen.
Sin embargo, con un interrogatorio adecuado y con un examen físico minucioso, el médico muchas veces logra hacer la diferencia. Y cuando esto no es posible, se utilizan algunos estudios complementarios para trazar la idea exacta de cuál es la razón de estos síntomas. Doctor, ¿cuál considera usted debe ser el manejo más saludable para los trastornos de ansiedad? En primer lugar, Jordani, se necesita un buen diagnóstico para enfrentar un cuadro de ansiedad. Ya habíamos dicho que los estados transitorios de ansiedad, motivados como adaptación a ciertas circunstancias, son normales y son hasta provechosos en el individuo. Y esos estados fugaces no requieren tratamiento. Sin embargo, cuando la ansiedad se prolonga, se hace intensa, cuando la respuesta del individuo no es positiva para mejorar la situación, estamos frente a un cuadro ansioso que requiere tratamiento. Y para eso está el equipo de salud mental, que debe escoger la terapéutica, la forma más adecuada para enfrentar cada caso, que muchas veces difiere de una persona a otra por sus propios rasgos de personalidad. O sea que esto es importante, que sea un buen diagnóstico y que se asuma el tratamiento necesario para esa persona. Profesor, ¿son los medicamentos la única opción de tratamiento en estos casos? Como en toda afección mental, existen 3 métodos clásicos de tratamiento para las enfermedades psiquiátricas, para los trastornos neuróticos. Y estos son la psicoterapia, los psicofármacos o medicamentos y la combinación de ambos métodos. La psicoterapia es un método antiguo, clásico y complejo que fungía como una de las pocas armas con que contaban los psiquiatras en los inicios de su especialidad para combatir las enfermedades mentales. Requiere conocimiento, requiere destreza por parte del profesional y de tiempo, pero además de eso, a veces requiere de un ambiente apropiado para poder obtener los frutos que nos brinda muchas veces el tratamiento con psicoterapia de las enfermedades y los trastornos mentales. Y desgraciadamente, Jordani, estas situaciones, o sea, estas condiciones no siempre existen, no son siempre, no están al alcance muchas veces de la terapéutica de estas enfermedades. Por otra parte, los psicofármacos o medicamentos son sustancias químicas que tienen sus reacciones adversas, que tienen sus cosas positivas, pero que también pueden generar problemas. O sea que los psicofármacos, el tratamiento de la ansiedad con psicofármacos a base de aquellos medicamentos que se conocen como benzodiazepinas, como el clordiazepoxio, diazepam, nitrazepam, alprazolam, tifloperacina, meprobamato, entre otros, se aplican con mucha frecuencia por parte de los profesionales a falta de otros métodos más eficaces y más factibles en estos casos. Y en realidad, cuando se usan estos medicamentos, nunca debe ser por largo tiempo, nunca deben convertirse, como de hecho a veces sucede, en tratamientos de por vida, que las personas lo emplean ya de una manera, se automedican con estos fármacos y traen serias consecuencias, sobre todo para las personas de la tercera edad. O sea que no son los medicamentos la única vía para tratar la ansiedad y debe ser siempre bajo la indicación del facultativo. Para terminar, profesor, ¿qué le aconseja a las personas que padecen de ansiedad? Bueno, en la mayoría de los casos, Jordani, los estados de ansiedad están en relación con situaciones estresantes en el ámbito personal, familiar, laboral o económico de las personas. O sea que son muchas veces situaciones estresantes dentro de estas esferas las que generan la situación de angustia, de impotencia, la reacción adaptativa de esas personas a estas circunstancias. Por tanto, todo tratamiento para un estado de ansiedad que lo requiera pasa obligatoriamente por tratar de resolver los problemas que le dan origen. Nunca se puede resolver un cuadro de ansiedad si no identificamos la causa que lo produce y la solución más factible para lograr resolver ese problema. Y esto muchas veces la persona no puede hacerlo por sí solo y debe acudir a un profesional
de la salud mental para que le dé orientación y el apoyo suficiente para iniciar el tratamiento. Finalmente, es bueno recordar que los tratamientos que se usan para la ansiedad con los medicamentos que hemos mencionado no pueden ser duraderos, no pueden ser de por vida. Estos medicamentos no son para hacernos la vida más atractiva ni para resolver problemas. Son medicamentos para ayudarnos a enfrentar situaciones concretas de la vida que solo identificándolas y tratándolas de resolver podemos en realidad enfrentarlas con un tratamiento que sea duradero y que sea provechoso para el enfermo. Así que mi consejo es, nunca se automedique cuando se sienta ansioso, visite a su médico y haga exactamente lo que le recomienda el profesional. Gracias, doctor. Fue un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, Jordán. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a un nuevo encuentro para aprender nuevos temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.